Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos. El Instituto Veracruzano de Cultura, a través del Centro Cultural Tarazana, eh, les agradece su visita y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con el licenciado Arturo Gómez Martínez. La bienvenida pues a este espacio virtual. Licenciado Arturo Gómez Martínez, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues Listo para bueno, comenzar. agradecerle pues su tiempo para hacer este video y si me permite, eh, para comenzar, voy a hablar un poco de usted y luego cederle la palabra que nos hable acerca de, pues, de este tema que será de interés para el público que nos está mirando en estos momentos. Y bueno, el maestro Arturo Gómez Martínez es licenciado en antropología por la Universidad Veracruzana, maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es autor de artículos especializados sobre temas de religiosidad de los nahuas, de la Huasteca y de arte popular de los pueblos indígenas de México. Ha coordinado publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales. Además, ha sido promotor para el rescate, desarrollo y procesos de comercialización de artesanías indígenas. Ocupó cargos en la administración pública como coordinador de culturas populares e indígenas en Quintana Roo, subdirector del Consejo Veracruzano de Arte Popular y director de planeación del Instituto de Artesanías de Puebla. Desde el año 2009 se desempeña como profesor investigador de la Subdirección de Etnografía en el Museo Nacional de Antropología. Pues bueno, maestro Arturo Gómez, después de esta breve reseña sobre usted, pues le damos la bienvenida y le vamos a ceder el espacio y el micrófono para que nos hable sobre este tema que nos va a presentar el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Instituto Veracruzano de la Cultura. Veracruz, pues es uno de los estados que es muy rico en muchas de las tradiciones, oficios artesanales, y muchos intelectuales que toda esta producción ha sido producto de la unión cultural con muchos espacios de otras latitudes y tiempos y como resultado pues ha sido esta interacción cultural que tenemos. Poca importancia a nivel nacional se le ha dado Veracruz en cuanto a los aportes que se han hecho a la producción intelectual de México en materia propiamente de los pueblos indígenas, pero existen pues muchos indicios que así lo señalan. Este tema, esta presentación lo hemos intitulado Arte, Cultura Material y Producción Artesanal, precisamente para entrar un poco, no en polémica, pero sí una pequeña discusión en torno a estos que usualmente utilizamos, pero que a veces no es lo mismo. Y primero tengo que hablar de un concepto importante con el que debemos de partir, que es la ideología. Los procesos históricos, la historia de la humanidad, pues al principio, pues siempre fue igualitaria, o por lo menos en ese sentido, el dominio de cada una de las cosas que se fue suscitando en los procesos históricos propició la estratificación social y por lo tanto una serie de cosas que conllevó poder y precisamente el poder de hacer las cosas, el poder de señalar las cosas y el poder también de discriminar las cosas y personas.
Entonces, esto tiene mucho que ver el arte. Precisamente las primeras representaciones en la historia de la humanidad, de la imagen, de lo que sucedía alrededor, eso es lo que consideramos como arte pictórico rupestre o arte antiguo, paleolítico, pero pues así fueron las imágenes que crearon a partir del pensamiento, y eso es propiamente la ideología. Y la ideología se va a un concepto y a una trayectoria mucho más amplia que crea una serie de corrientes filosóficas, formas de entender la realidad, y ahí comienza pues esta dicotomía entre lo que debe ser considerado bueno, regular, malo, y desde otras perspectivas la conciencia de lo bien hecho, lo mal hecho, y lo que es culto y lo que no es culto. Entonces, el concepto de arte creo que no tiene que caber en ese sentido de discriminatorio, desigualitario, sino arte es la producción propiamente intelectual de los seres humanos que expresa muchas ideas, particularmente es una forma comunicativa de lo que sucede a su alrededor, y en ella se encuentran pues muchas expresiones que van desde lo evidencial hasta lo no evidencial, y que esto tiene que ver con lo que la UNESCO llama cultura material e inmaterial, y antes le llamaba tangible e intangible, pero resulta también polémico porque muchos actos que tienen que ver con la gestualidad, pues también tiene que ver con el arte y también tiene que ver con las expresiones de la cultura. Bueno, utilizamos el término cultura material para denominar a todos aquellos objetos, cosas, representaciones o formas de vida y gestos que ha generado el hombre para vivir y propiamente para representar su identidad. Entonces, esto es cultura material. Aquello que llamamos artesanía, pues es eso, cultura material. Un objeto nos indica la forma y la estructura en que viven estas sociedades, el uso y la función que le dan estos objetos, y pues la importancia que tiene para esa sociedad o para esa cultura. Otra cosa es la forma de juzgarlo desde otra perspectiva, desde otra sociedad. Y finalmente conservamos la producción artesanal. O sea, no todas creaciones, pues, son en este sentido de producción intelectual como arte. También hay lo que llamamos la reproducción, la producción y producción, incluyendo los objetos, cosas e imágenes. Hay un pensamiento ideológico que hace reflexionar y hace crear, pues, esta serie de objetos o esta serie de imágenes. Entonces los llena de conceptos y pasan a ser representaciones, entonces pasan a ser esos objetos de arte que sirven como medios de comunicación. A veces medios de comunicación muy socializados y a veces muy ligados a ciertas personas o a ciertas sociedades o a ciertos estratos sociales. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, para el caso de Mesoamérica, por ejemplo, pues tenemos que los periodos de florecimiento, de crecimiento de las sociedades, pues retrataron cosas que había a su alrededor con los medios que existían. Por supuesto que ahora la fotografía nos rebasa
en muchos sentidos, pero en la época prehispánica, en el clásico maya, por ejemplo, tenemos dos figuras de Jaina, Campeche, de la isla, donde retrata la sociedad de la época, la indumentaria y una serie de costumbres, desde la ornamentación de los pelos, del pelo, la indumentaria propiamente y las técnicas y los estilos, y no holgada al cuerpo, pero tiene encajes hechos en telar de cintura, lo cual implica complejidades técnicas, incluso producción intelectual para llegar a esta conclusión. Tejer en un telar de cintura no es una cosa del empirismo, sino de grandes conocimientos acumulados a lo largo de los procesos históricos. Y vemos en el siguiente recuadro a un hombre con una especie de camisa larga, teñido de azul y un tocado como sombrero, y además un paño que le cuelga en el cuello, lo cual pues nos indica en un contexto cotidiano, debió haber estado en un contexto festivo o ritual. Entonces, las mismas imágenes nos dan este sentido de la representación, y la representación nos da un contexto de la visión del mundo, esta visión estructurada en el cual más o menos homogéneo, un grupo de personas convive y hace este tipo de vida. Entonces, esas son las representaciones y por ende son las iconografías que hablan ya de un sentido, de un lenguaje, en este caso escultórico, a partir de las terracotas. Nos pasamos al siguiente, por favor. En esta lámina, por ejemplo, vemos ya la escritura. Este es del Códice Ixtlilxitl, y entonces está un personaje importante, Nezahualpiltzintli, que es un noble, y nos está indicando una época, desde el concepto del cuerpo, las posiciones del cuerpo, hasta la edad y el comportamiento dependiendo del estrato social. Trae una tilma que no es cualquier tilma, está ricamente elaborado, pero el pelo lo trae recogido con ciertos elementos decorativos, y más importante, sus símbolos de poder que los tiene en la mano, un abanico y una especie de flor que era el signo distintivo pues de los nobles en esa época. Esto estamos hablando en el siglo XVI, su calzado igual, y pues vemos con una representación del cuerpo a pesar de las influencias europeas ya del trazo, pues lo vemos en contextos indígenas, no atlético como nos los representarían otros cuadros españoles. Este es distinto, y pues eso retratan una realidad, y eso es una representación. Entonces, la imagen tiene ese concepto de la representación, y la representación nos conlleva a un proceso comunicativo. Y entonces eso tienen las expresiones del arte, todas, desde las grandes artes que ahora consideramos hasta las artes que hacen los pueblos indígenas. Yo en realidad me voy a referir en todo esta charla sobre los pueblos indígenas. El que sigue, por favor. Vemos, por ejemplo, aquí un textil arqueológico de los Altos de Chiapas que proviene de las cuevas. Es después de Cristo, entre 1200 y 1400 después de Cristo, y vemos estas telas delgadas, sumamente decorados, debieron haber tenido pintura, lo cual nos habla también
de las condiciones climáticas. Donde se conservó textil arqueológico tenemos esta evidencia, donde no tenemos otras fuentes. Por ejemplo, toda la costa de Veracruz tenemos las terracotas, todas las figurillas de barro y las esculturas. Por lo tanto, la indumentaria tuvo que ver con las consecuencias climáticas, con el tipo de suelo, con las orografías. Por supuesto, en zonas frías no se desarrollaron este tipo de textiles y también la ideología pues era distinta. La noción de pudor, tapar el cuerpo, el mismo concepto de cuerpo y persona, pues eran distintas. Vemos toda la cosa del golf, las figuritas arqueológicas, pues no están así totalmente cubiertas de textiles, o sus textiles son tan delgados que se pliega el cuerpo, o sea, se muestra la piel, se muestra la forma del cuerpo. Y esto tiene que ver con concepciones. Y esto sucede hasta la actualidad. Ya las mentes esquemáticas de otras sociedades, pues entran a la crítica. En el sur de Veracruz, en la Huasteca también, y en el Totonacapan, hasta hace poco tiempo las mujeres solo usaban el enredo, la enagua, y el torso desnudo. Entonces, para los hombres nunca fue erótico y nunca ha sido erótico el torso de las mujeres, porque lo veían y lo ven cotidianamente. Sin embargo, gente que proviene de otras sociedades lo ve hasta mal. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y esto tiene que ver con el concepto propiamente ideología, que es la que juzga y la que pone valor a las cosas. Nos pasamos al siguiente, por favor. Vemos las técnicas textiles tan sofisticadas. Esto es la Sierra de Puebla, la región de Cuetzalan, pero también tenemos la región de Guerrero. Por supuesto que estas técnicas se originaron en la costa del Golfo. Las figuritas arqueológicas de la región de Tierra Blanca, Nopiloa, vemos cómo los artistas trataron de retratar todas estas técnicas. Y después estas técnicas viajaron hacia tierra adentro, a Sierra de Puebla, y de la Sierra de Puebla hacia un poco hacia el occidente de México. Por eso las gasas los tenemos hasta en Aranza, Michoacán. La mayoría se conservaron en la Sierra de Puebla, particularmente la región de Cuetzalan y Huauchinango. Sin embargo, tenemos importantes evidencias en Veracruz, en la Huasteca y en el Totonacapan, estas técnicas que llamamos gasa, precisamente para que las telas sean ligeras y pueda transpirar el cuerpo. Entonces, no solo es pues una condición, uso de la ropa, sino la complejidad técnica y tecnológica para elaborar estos textiles y sobre todo el simbolismo que se les dio a este tipo de telas hechas manualmente y una complejidad matemática para manipular los hilos. Aquí tenemos acercamientos con microscopio para que se vea cómo están enlazados los hilos. Y el telar de cintura, que pareciera un instrumento tan simple, es un instrumento demasiado sofisticado que logra crear, pues, estos objetos tan complejos que es la producción intelectual indígena. La que sigue, por favor. Bueno, primero partimos de esta dicotomía conceptual, las diferencias, que ya lo habíamos medio mencionado, pero vamos a abordarlos nuevamente. Arte, pues, es la producción que selectiva o no selectiva que hace los grupos humanos y tiene que tener, pues, esta cualidad de que tiene que ser
como expresión comunicativa. De otra forma, pasaría a ser un simple objeto. Entonces, el arte es eso, es la expresión del pueblo, es la expresión de la gente, es la expresión de la sociedad, es la expresión de la colectividad, de lo que desea comunicar a las demás personas, incluso a distintos. El arte popular es un concepto pues, que nace entre el siglo finales del XVIII y básicamente el siglo XIX se empieza a gestar bajo la cobija de arte del pueblo. Entonces, caso de México, pues intelectualmente así se trata. Toda la producción precortesiana, antes de que llegue Cortés, se considera arte prehispánico y se dice el arte totonaca, el arte huasteco, el arte olmeco y así. Y después de que llegan los españoles, eso deja de ser arte. Pero así, al ras, y yo creo que no es así. Entonces, y nunca debió haber sido así. Eso es a partir del juzgamiento y de la estratificación social y de la desigualdad intelectual. Es así como lo que hace el pueblo pasa a formar popular. O sea, no, sí está bien, sí está, pero que no en esos parámetros que requiere las altas esas impuestas del arte europeo. Y todavía más, después de los 30 se hacen todos estos proyectos indigenistas con las acas, comienza particularmente Miguel Covarrubias, gesta con una serie de intelectuales como Alfonso Caso, que los pueblos indígenas se les atienda y que tengan un incentivo económico. Y por supuesto, Miguel Covarrubias como artista, lo primero que plantea es crear una galería donde se exponga la producción indígena de México. Esto se hace entre 1948 con la creación del Museo de Artes e Industrias Populares en Michoacán, porque de allí era Lázaro Cárdenas. Y entonces, en el 52 se hace el de México, donde ahora es el edificio de Corpus Christi. Ahí se crea el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Y entonces se hace el primer acercamiento o censo de la producción artesanal de México. Se hace contacto pues, con muchos intelectuales, particularmente pintores y antropólogos. Se hace el acercamiento con la gente que produce objetos para su comunidad, para diferentes usos. Pero ahora la misión es traer esos objetos y disponer de un museo y una tienda, galería donde los visitantes puedan comprar. Y esto equipararlo al arte prehispánico, un poco eliminando el arte colonial. Era un tipo de etnocentrismo que se suscitó en esa época. Entonces, de las colecciones arqueológicas, pues se hicieron comparaciones con el México actual, comenzando por las lacas. Las lacas son estas jitas untadas con tierras y grasa de gusano, el aje, y esto se producía mucho en Michoacán, en Chiapa de Corzo y en Acapetlaguaya y Olinalá Guerrero, pero también se producía un poco en Tajín, en Veracruz, que se perdió todo eso. Las bateas de las totonacas eran con este tipo de lacas y maques, que era pegar tierras con grasas de gusano y luego pulirla hasta que tenían un brillo excepcional y encima se pincelaban a mano una serie de dibujos
o de lo contrario se ponían capas de pinturas diferentes y se recortaba, y entonces se podían crear hasta 3 o 4 capas que diseñaban los colores del dibujo del objeto. Entonces, pues todas estas cosas se llevaron en este espacio. Después se crea el INI, el Instituto Nacional Indigenista, y ya hubo toda una política de cómo desarrollar ya este concepto del arte del pueblo bajo el término de artesanía, lo que se produce en masa, pero también las creaciones. Y los dos conceptos un poco se sobrellevaron entre los intelectuales. Hacían una especie de concursos que se llamaban de arte popular, porque eran creaciones genuinas, únicas, por estos artistas que también podían crear artesanía. Artesanía más bien lo vinculaban con la reproducción, la creación de un objeto y luego la reproducción de ese objeto, como si fuera una serie de máquinas, la maquinaria humana o la fábrica humana, como lo era el artesanado en el periodo colonial, que no eran otra cosa más que los obrajes, crear procesos de producción y un maestro oficial que controlaba la obra. Bueno, en los años 60, 1960, se crea el Museo Nacional de Antropología en su nuevo espacio. Esa institución no es nada nuevo. Esa institución se hace después de la independencia de México, donde se busca exaltar pues la identidad de México y por supuesto lo español, lo criollo, no eran los orígenes de México, ni el nacionalismo. Entonces se crea el primer museo con Iturbide y ese se fue heredando, se volvió un poco más complejo con el Porfiriato, en el edificio de Moneda, el antiguo Museo de Antropología, y luego ya un poco más consolidado en el 64, se consolida este concepto del nacionalismo mexicano en un museo donde exhibe toda la producción intelectual de los pueblos de origen prehispánico, pero también la consecución de los pueblos contemporáneos. Por eso está en 2 plantas, la primera planta, la arqueológica, abajo, y la segunda planta con los pueblos indígenas actuales, que se supone que hay una interacción eh, donde se puede comunicar el pasado con el presente, mediando, por supuesto, los elementos coloniales bajo la figura del sincretismo. Entonces, estos intelectuales usaron el concepto de cultura material para meterse en los rollos que ya se habían hecho antes y se separaron. Por una parte, parecía que los intelectuales estaban por su lado y los que hacían el trabajo práctico, o sea, los promotores culturales, se quedaron con esta premisa de arte popular y artesanía. Sin embargo, los intelectuales museísticos crearon este concepto de cultura material para no menospreciar nada, desde un palito que tenían los totonacas para mover el chocolate. Eso era cultura material, evidencia de su vida. Entonces no le interesaba para nada estratificar. Y últimamente, a raíz de todas estas quejas, de todos estos reclamos de los pueblos indígenas, que nació por ahí por los 80s, y con todos estos cambios que se les ha hecho a los artículos de la Constitución, precisamente para dar cabida a todas estas manifestaciones y expresiones y la voz de los pueblos indígenas, pasando a ser México pluricultural, de ser una nación unitaria en apariencia,
y un nacionalismo donde quería borrar toda aquella huella y llegar precisamente a un mestizaje único, con todos estos reclamos pasa a ser México una nación pluricultural y pluriétnica y multilingüística, y muchos Méxicos. No existe un México tal cual, más que cuando es necesario, con ciertos símbolos y ciertas ideologías, el país se unifica. Bueno, entonces, pues se empezó a usar este concepto que es la producción intelectual para enaltecer lo que se hace en el área rural y con los pueblos indígenas. También en el área urbana viven los pueblos indígenas. En realidad, lo que hacen las comunidades indígenas, para no menospreciarlo, o sea, se acuña desde los intelectuales indígenas este término, que es la producción intelectual, lo cual quiere decir que lo que hacen los pueblos no es artesanía, tampoco es arte popular, es arte tal cual como cualquier otro pueblo. El que lo menosprecie es su problema en su concepto ideológico, pues, de esa sociedad. Eso es, pues, la producción intelectual, que no es empirismo, implica ciencia. Tejer en telar de cintura tiene que tener conocimientos matemáticos, grandes conocimientos aritméticos para los cálculos, pero también de agronomía, por la producción de las materias primas. Los algodones pigmentados de manera natural, pues no han sido al azar. Ese ha sido, es la cosecha, pues, y la repetición de la selección de las semillas para que una fibra de ser blanco pase a ser café o verde o azulado o rojizo. Y eso tiene que ver con ensayos, pues, de agronomía. Y así sucesivamente tienen conocimientos de geometría. Un alfarero tiene grandes conocimientos de química y de física para poder manufacturar un objeto, no se termine rompiendo. Tiene que saber manejar sustancias, los óxidos de férricos para pintar, y luego cómo someterlos al horno y cómo lograr las temperaturas al horno y cómo eficientar el trabajo a partir de la aceleración de procesos técnicos, desde el modelado hasta el moldeado. No es lo mismo hacer un objeto a mano tal cual y luego utilizar moldes, que también pertenece a una identidad. Entonces, todas estas cosas a lo que quiero llegar, que no son empirismos, son la ciencia de los pueblos indígenas y la ciencia de estos artífices. El que sigue, por favor. Y tenemos pues varios objetos que fueron elaborados en el pasado, como la concha, todos estos objetos de concha que proceden de la costa de Tuxpan, Veracruz, y luego el comercio, el proceso de la economía, producción, circulación y consumo. O sea, no todas las cosas que se producían en un solo lugar ahí se consumían. Hubo grandes intercambios y con lugares tan lejanos que en la época antigua creeríamos que no sucedía. Por ejemplo, la costa del Golfo, grandes interacciones tanto con el norte de México, con el altiplano, como la parte del sureste de México y hasta el sur de México, incluido Guatemala y El Salvador. Cómo estos objetos viajaban, y con el viaje de estos objetos viajaba la comunicación y los estilos artísticos y una serie de cosas. Nunca nadie ha estado aislado. Y aquí entro en el concepto de tradición. El concepto de tradición no es estatismo, no es que las cosas sean estáticas. Tienen, por supuesto, un proceso
proceso de ideología y una dinámica cultural tan compleja en que pues tradiciones o elementos de muchas latitudes que después se sintetizan en procesos que podemos llamar eh, paralelismo cultural, que es lo que serían pues también las yuxtaposiciones, que tiene que ver ahí ya con conceptos, formas iguales, y finalmente el sincretismo, que no es ni de allá ni de acá, sino es la síntesis de dos cosas, y resulta el hijo, pues este nuevo objeto o cosa que va a ser parte de la identidad de las sociedades, y sobre todo que estas creaciones se socialicen. Entonces, esto es el arte de los pueblos indígenas. Lo que sigue, por favor. Nos pasamos. Esta es una lámina interesante de los dioses. La anterior era unos cuadros de plumas, la lámina anterior, unos cuadros de plumas que se maravillaron mucho los españoles de cómo pintaban los indígenas, no solo con pinturas de, de betunes y de óxidos, sino también con las plumas de los pájaros podían crear imágenes. Y entonces una cosa bien interesante, justo en la conquista de México, Cortés mandó hacer unos cuadros con estos artistas de la pluma para mandarlo al Vaticano, al Papa, para que el Papa viera que son gente racional. Y entonces los indígenas les entregaron bocetos, y estos bocetos pues los pasaron a otro soporte y los pintaron con plumas. Por supuesto que los artistas nunca entendieron el concepto de la representación. Para ellos simplemente llenaron una calidad técnica. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es imagen y otra cosa es representación. Por otra parte, en la lámina que vemos Xochipilli, como locaban en Andas, en el centro de México, y nace todos estos conceptos de los dioses y el sincretismo y el paralelismo. Llevar en procesión a los dioses no es un acto del catolicismo como lo vemos ahora en los pueblos, era un acto tan antiguo, y el maíz como un eje rector de la visión del mundo, de los calendarios y de la forma de vida de los pueblos. En la lámina que sigue, vemos, por ejemplo, cómo los Cristos y las vírgenes se van a sacar en procesión igual, pero los materiales están hechos pues con los mismos que se hacían los dioses prehispánicos, la caña de maíz y la flor del maguey, que son el tronco de la flor de maguey, el tallo, que no pesan. Entonces son materiales ligeros que se podían cargar estos santos distancias muy largas. Y entonces este conocimiento se maravillan pues los frailes y utilizan este recurso para llevarlo pues al mismo continente donde se conquistaba, pero también a Europa. Entonces muchos de estos santos ahora están en principales de Europa y Asia. Un conocimiento indígena que lo único que cambia es pues la representación. El Dios, el concepto de Dios es lo mismo, solo cambia de dioses de la naturaleza a estos nuevos dioses de la evangelización colonial que sí. Aquí vemos pues en rafía cómo fueron hechos por diferentes secciones, y algunos pues hasta sufrieron transformaciones que tienen que ver con la mímesis y con asuntos de
pues de orgullo indígena, pero también de lo que ahora llamaríamos patrimonio, de cómo representar el patrimonio y cómo guardar el patrimonio, quizás no físico, pero sí el intelectual. Muchos de estos cristos se hicieron con material reciclable. Por supuesto lleva pasta de caña, pero algunos rellenos están hechos con tela y papel para no quemar los códices de las bibliotecas indígenas. Con le hicieron las caderas y parte del torso de los cristos. Muchos de estos cristos, al hacerles la radiografía, están los códices metidos allí. Una cosa bastante interesante lo que sucedió en el siglo XVI. Del reciclaje sí, pero había un fundamento ideológico mucho más importante de resguardar la memoria histórica. Que sigue. Aquí está uno de los ejemplos de uno de los cristos que se le sustrajo en uno de los códices. Cuando se hizo restauración, se abrió y se logró sacarle el material pues pictórico que estaba escondido. Es que sí. Y bueno, había muchos conocimientos de la biología para reproducir o hacer estas imágenes. Este es, por ejemplo, el tzacuhtli, que es un tipo de orquídea que servía como pegamento para hacer estas esculturas. Y vemos escenas del siglo XVI, grandes cambios, grandes transformaciones, pero también diálogos culturales. Por supuesto que la nobleza indígena tuvo que ceder y tuvo que entrar en diálogo con los españoles para conservar muchos de los derechos, pero sobre todo para proteger grandes patrimonios, no solo materiales, sino inmateriales, entre ellos el idioma, como el náhuatl pasa por ordenanza a ser la lengua franca para evangelizar en el siglo XVI después del español. Y vemos, por ejemplo, en la imagen el bautizo de los señores principales aztecas, con todos estos elementos pues del estrato social de la nobleza, estos grandes abanicos que los españoles nunca entendieron, que las izaban y las llevaban en unas varas largas, pero se conjuntó por un lado el elemento del bautizo cristiano que pues los indígenas tampoco entendían, solo entendían que era un símbolo de diálogo. Y pues estos elementos siguen vigentes en los pueblos indígenas, sincretizados, por supuesto. El Quetzalcóatl, ese que tanto se ha hablado en los mitos, están en las danzas. Las danzas no son simples espectáculos, las danzas son elementos que tienen que ver con la historia de los pueblos, con los mitos, con los hechos históricos. Esta es la danza de los gigantes de David y Goliat en Tabasco, en la región de Nacajuca, donde la cabeza de Quetzalcóatl pues lo lleva en la parte de atrás, un poco para exaltar el poder, como la estatura pues no da como para representar el hecho bíblico, se da con este símbolo que es el símbolo de estatus, de grandeza que lo hay en los pueblos indígenas. El que sigue. El que sigue. La evangelización colonial pues comienza con los 12 franciscanos que traen las primeras ideologías y la filosofía de la religión, la teología, y lo primero que van a hacer es estudiar a las culturas indígenas. Fueron los primeros antropólogos o los sociólogos en entender la mente
y el ejercicio práctico de los pueblos para poderlo cambiar. Entonces fueron muy intelectuales. Creo que nadie los ha superado, ni siquiera los intelectuales contemporáneos, en crear, por ejemplo, la política lingüística de estudiar los idiomas indígenas y crear las primeras reglas gramaticales que se llamaban artes en ese entonces. Entonces escribían las gramáticas. Arte de la lengua mexicana fue el más estudiado, después arte de la lengua zapoteca, arte de la lengua maya. En Veracruz, por ejemplo, tenemos arte de la lengua popoluca, arte de la lengua huasteca, y muchos documentos nahuas que provienen de la región de Chicontepec y Zongolica, justo de esta época de los franciscanos. Sigue, por favor. Encontramos estas cosas que se llama la yuxtaposición. Son elementos paralelos, pues, que los hay en muchas culturas y cuyo simbolismo es muy similar. Entonces, muchas cosas nunca fueron ajenos a los pueblos indígenas. Este es el caso del árbol de Jesé. Por un lado tenemos el arte europeo, incluso en el arte hindú hay mucho esto, pero este es del arte europeo, donde vemos del cristianismo, Dios Padre, de su vientre nace el árbol de la vida y luego la gran genealogía de los santos y de los hombres y propiamente de la vida. Del otro lado tenemos la cruz foliada de Palenque, que es el mismo concepto. Entonces, no estaban aislados, existen estas yuxtaposiciones tanto en imagen como en conceptos. Y esto es, repito, la producción intelectual indígena y la memoria indígena, la memoria de los pueblos, el que cambia. Y lo seguimos teniendo de los códices, por ejemplo, el mismo árbol de la vida, el árbol creadora de los códices mixtecos, y luego en los años 30 más o menos empiezan a surgir estos árboles que antes comenzaron siendo incensarios y candelabros para las mayordomías, después pasó a ser objeto ornamental. En Metepec, tenemos cosas en Oaxaca, tenemos también en Michoacán, en Veracruz, en San Miguel Aguazuelos también comenzaron a hacerlos a partir del concepto bíblico del árbol de la ciencia, con el pecado original de Adán y Eva, pero pues vemos que hay grandes paralelismos en estos conceptos. ¿Qué sigue, por favor? Las palmas de Semana Santa, toda la Huasteca, en el caso Veracruz, es bien interesante. Todas estas palmas tejidas precisamente con palma real, se llevan a ofrecer en Domingo de Ramos en los templos de las iglesias. Y si vemos, son verdaderos árboles de la vida, tienen todas las representaciones de animales y de frutos, y se llevan a bendecir y luego los colocan en sus casas como símbolos de abundancia. De hecho, hasta sirven de elementos de la mortaja para ir a ultratumba. Del otro lado tenemos la imagen de la fiesta de Atamalcoalistli, del códice matritense, para el caso de los aztecas, cómo celebraban pues precisamente la concepción del árbol de la vida. Y vemos que la ciencia, el conocimiento está resumido con la mujer tejiendo en telar de cintura. Tejer en telar de cintura es ciencia, no es cualquier cosa. Y del otro lado vemos también un noble que pues tiene que preservar estos conocimientos, este patrimonio que es del pueblo. Y muchas otras cosas pues se satanizaron. Con la evangelización colonial pues no existía el diablo. El diablo en Mesoamérica era ajeno,
pero sí había dioses que eran duales y tendían a ser muy ambivalentes y sobre todo iracundos. Tezcatlipoca para el centro de México, que era el espejo humeante, era el dueño de las riquezas y patrono de los mercaderes particularmente. Cuando llegan los franciscanos, rápido lo señalan con el diablo. El mismísimo diablo tiene los mismos atributos. Y entonces la religión indígena es contingente. No hay bien ni hay mal. Es una misma cosa. Lo que tienen es el equilibrio del cosmos, equilibrar el bien y el mal. Sin embargo, las religiones judio-cristianas son éticas. Es el bien, o te portas bien y te va bien, te vas al cielo, o te portas mal y te va mal y te vas al infierno. Y tu patrono va a ser el diablo. Y por supuesto, Tezcatlipoca también había negro y había rojo. Entonces rápido lo asociaron y con eso se evangelizó. Entonces los pueblos, muchos lo malentendieron y no es su culpa, pues nunca entendieron este concepto judío-cristiano. Y así tenemos los carnavales indígenas, particularmente los de la Huasteca, poco valorados en Veracruz, los carnavales rituales de los pueblos otomís, donde se le rinde culto a Xi'itá, que son los ancestros, y el diablo, pero ese mismo diablo es Xi'itá, es un dios, y entonces gastan muchísimo dinero para su festejo, alrededor de 3 millones de pesos en una semana se le festeja a esta deidad antes de la Semana Santa. Y se turnan los pueblos para que no compitan. Y hay mucha comida, sobre todo la reciprocidad del pueblo. Entonces el diablo propiamente es un dios iracundo, es un dios de la tierra. De hecho, se le llama el patrón, el que da las riquezas en el sentido de la providencia, de proveer la comida, los vegetales y el bienestar social. Entonces, hay todos estos conceptos que llegaron a confundirse y esto se llama yuxtaposición, es poner encima de Tezcatlipoca este diablo judío cristiano, pero en realidad el pensamiento es de Tezcatlipoca o de los dioses indígenas. El que sigue, por favor. Y lo vemos en muchas expresiones en los textiles y se va sintetizando por ahí. Entonces, lejos de temerle, se vuelve expresivo en el arte, se vuelve visible y se vuelve humano. Sí. Y entonces tenemos las danzas también, muy interesantes, bastante desviadas en la ideología o impusieron los evangelizadores. En este caso tenemos al diablo, el de la izquierda es un diablo otomí de la región de Querétaro, y resulta que ese mismo diablo tiene 3 advocaciones o 2 advocaciones. Son 3. Es diablo viejo, diablo maduro, diablo joven. Todos juntos son una misma entidad y los sacan a procesión, los llevan a peregrinación a los cerros y les dan muchas ofrendas porque es el Dios iracundo al que hay que tener contento. Y del otro lado tenemos una máscara que es de la región de Tonaca, Naulinco, Tepetlán, que es Pilato. Pero Pilato no en el concepto bíblico, aquí es el diablo mismo, representa el mal, pero como representa ese mal, entonces jura la persona que porta esta máscara, pues se llena de poder de este personaje y entonces no adquiere el sentido negativo, sino positivo.
Entonces, literalmente capturan ese mal, lo atan, lo vuelven parte de su cultura y entonces resulta ser hasta curandero. En estas fiestas donde se porta la máscara, el personaje anda haciendo limpias, hace limpias para curar las enfermedades. Y esto en el concepto original del diablo, por supuesto que no existe. Que sigue. Pues vemos también en el arte muchas cosas tan cotidianas, pero que son aportaciones de otras latitudes. En Mesoamérica no había abejas estas grandes europeas, por lo tanto no había velas. A los santos no se les prendía velas, a veces se les alumbraba con teas, con ocotes, con resinas, particularmente humo aromático que es copal. Costumbre de velas es de origen español y los indígenas lo aprendieron perfectamente y lo incorporaron muy en serio en sus procesos rituales. Una mujer de la Huasteca hidalguense pegado a Veracruz que se comparte, de hecho sus velas los van a vender hacia Chicontepec, cómo hacer velas, que también es un proceso técnico, que es el pabilo, los hilos de algodón, bañarlos con cera derretida, la cera producto de las abejas europeas. Aquí había meliponas que no producen gran cantidad de cera y la cera es más pegajosa, una cera negra, la que llamamos cera de Campeche, que se utilizaba más bien como pegamento. Y entonces, así como estas otras cosas nos llegaron en el siglo XVI, hablando del arte culinario, por ejemplo, nos llega la grasa. Para los españoles les trajeron aceite de oliva y para la gente común que acompañaban, pues tenían que guisar y entonces nace el concepto de guiso a partir de la grasa de animales, particularmente del cerdo, de la manteca. Y entonces también traen el dulce, la caña de azúcar, y con ello muchas vejaciones contra la población negra y los mismos indígenas. También Pánuco casi se exterminó en el siglo XVI porque se vendieron como esclavos los indígenas. 20 indios equivalía a una res y 40 indios equivalía a un caballo, según las crónicas. Y así se hace la ganadería en la Huasteca. Y bueno, volviendo al arte culinario, pues tenemos escasos 500 años de comer con grasa y tomar cosas dulces. Por lo tanto, el cuerpo de los indígenas ha sido muy problemático y se acelera con la producción industrial. En los años 60 más o menos, el aceite se industrializa y en los 80 al por mayor, por litro se vende y les encanta a los pueblos indígenas guisar, freír con aceites. Son pues nuevas tradiciones que han ido surgiendo, pero que también han traído consecuencias importantes. ¿Qué sigue, por favor? Y pues las velas pues no son solo simples. Estos son algunos ejemplos de ceras decoradas para mayordomías, que es lo que llamamos arte efímero. No todo se puede conservar, no todo es para decorar, no todo es para la vista de los humanos o el deleite de los humanos. Muchas cosas son para las deidades y los tutelares del entorno natural. En Sosocolco, en la región de Papantla, por ejemplo, están la gente que crea velas y esa gente no tiene un salario y entonces se mantiene con regalos que los mayordomos les dan. Y la producción de las velas, pues, se quema en un solo día, el día de la fiesta. Se trabaja un poco más de 3 meses
y se prenden en una procesión, y ahí se acabó el arte que admira la divinidad y que vuelve ofrenda. Que sigue, por favor. En la región de Guerrero, por ejemplo, están todavía estos sitios sagrados importantes que no son de origen católico. Muchas cosas del pensamiento indígena, de las expresiones indígenas, se viven hasta la actualidad. Eso no quiere decir que estén atrasados. Por supuesto que viven como todos vivimos en la época contemporánea, con celulares, con todo lo que implica, pero su ideología se quedó en este tipo de reflexiones y de pensamiento. Ostotempan es una falla geológica donde se cree que viven los dioses de la lluvia. Nace allí la neblina, nacen ahí nubes, por lo tanto se le llevan ofrendas en una penca de maguey, que el quiote que apenas está saliendo, se le quita todo lo de en medio y ahí se le depositan muchos alimentos y se deja caer a ese hoyo para que el dios lo reciba. Hay otra ceremonia donde se suben a un cerro, depositan muchas ofrendas y lo que hacen es atraer a los zopilotes, porque los zopilotes son mensajeros sagrados. Entonces se cercioran que los zopilotes coman esos alimentos y vuelen para que lleven el mensaje sagrado. Y estos son, pues, conceptos, no solo son cosas folclóricas como muchos desean entenderlos, sino son conceptos filosóficos de ellos que tienen que ver con el concepto de la colectividad, con el compartir, pero sobre todo la reciprocidad. ¿De qué sigue? Para el caso de Veracruz, pues tenemos muchas cosas. También el maíz es el eje rector de los rituales y de los calendarios. En la costa veracruzana, en el trópico básicamente, se logran 2 cosechas al año. Entonces el maíz configura el calendario. No solo el calendario es astronómico, sino también el calendario tiene que ver con el ciclo vegetativo del maíz y va configurando las fiestas. Entonces, el 2 de febrero se bendice la semilla, el carnaval se agradece a la tierra, viene Semana Santa, ver con el sacrificio de los dioses hacia la tierra, el 3 de mayo de la Santa Cruz, que comienza el ascenso a los cerros, la petición de lluvias, el 24 de junio, curiosamente, se asocia a la fiesta de los muertos y los vegetales, la contabilidad del ciclo vegetativo del maíz y de las flores para decorar los altares. La flor de cempasúchil se siembra a esa fecha para que dé las flores entre mediados y finales de octubre. Entonces, son ciclos del calendario y eso implica, pues, muchos conocimientos. El que sigue, por favor. Cosas aparentemente rudimentarias, pues son la gran invención, las cuestiones de la humanidad mesoamericana para la humanidad también. Los morteros, por ejemplo, primero surge el molcajete, se descubre el molcajete, que son morteros para triturar algunos frutos, y para pseudo-industrializar, digámosle, o acelerar el proceso, se inventa el metate. Con el metate se procesa más rápido. Y aquí me falta la olla, que son las técnicas de cocción. Primero se inventa la olla y antes de la olla están las técnicas culinarias precerámicas, que son todas estas barbacoas, pibes, zacahuiles que se cuecen en hornos bajo tierra, o los caldos que se tienen que calentar las piedras y luego pasarlos a una jícara
para que se calienten y burbujeen y se medio cosan los elementos contenidos en esa jícara. Entonces, esos son cerámicos. La olla nace los alimentos hechos al vapor y, por supuesto, nace el tamal. El tamal es el primer alimento inventado por el hombre mesoamericano y por eso tenemos tan solo en Veracruz una gran variedad de tamales y que están asociados a simbolismos muy específicos, tanto para fiestas a los dioses como para fiestas que tienen que ver con el parentesco. Cuando hay una boda, se comen los chocos, por ejemplo, en el centro de Veracruz. Se envuelven en cierto tipo de hoja, se hacen con cierto tipo de relleno y además es complemento del mole, no es propiamente una comida como tamal. Tenemos, por ejemplo, cómo cocinar porciones o calentar porciones. La ollita que vemos se llama patojo. Es un invento que entre 300 y el 600 podía meter por debajo de la olla, entonces se calientan porciones pequeñas, lo que ahora sería como el microondas. Urge que coma alguien y pues no puedes calentar los 500 tamales que tienes ahí o el montón de litros de caldo, entonces sacas una porción y justo la forma que tiene lo metes debajo del fogón. El fogón pues fue un invento interesante y nos preguntamos por qué 3 piedras. ¿Por qué 3? Porque tiene simbolismos específicos. El triángulo y que está asociado al fuego y el fuego que es un elemento vivo. En las fiestas siempre vemos que el fuego, el fogón se le da de comer precisamente para que todos los alimentos salgan bien cocidos y no se pinten, como dirían los veracruzanos, o nadie le eche el ojo. Entonces, literalmente, se le da obsequios de comida. Finalmente, el comal, todos creeríamos que la tortilla es tan antigua, y no, la tortilla es después de 600 después de Cristo. 600 después de Cristo se inventa más o menos el comal y se masifica. Y entonces nace el concepto propiamente de la cocina, de la unidad doméstica. Arqueológicamente todas las casas empiezan a tener un espacio dedicado a la cocina. Antes la cocina era colectiva, los hornos en ciertos espacios, parecía que todo el mundo hacía la comida y lo iba a hornear en los hornos públicos o en los patios de las casas, pero no había un espacio como ahora llamamos cocina. Precisamente el comal, al crear la parrilla, se crea otro tipo de alimentos que van a ser asados, y entre ellos la tortilla, y propiamente se hace la forma redonda y se vuelve comida habitual y desplaza al tamal, que era habitual. El tamal pasa a ser secundario, pero no tan secundario, adquiere connotaciones rituales. Entonces, solo en fiesta, pues se puede comer tamal, no se puede comer tamal así como que del diario. Bueno, ahora sí, pero en el comercio. Guardar las tortillas en estas simples jícaras que son unas curcubitas, estas plantas rastreras que crean estos frutos. Simplemente se le hace un agujero y por la misma forma ovoide conserva el calor de las tortillas. Y aquí me faltan otros elementos como el aro que se cuelga por encima del fogón, que fue la alacena o es la alacena de muchas comunidades indígenas antes del refrigerador. ¿Por qué? Porque los alimentos se tenían que salar, la sal muy importante en el arte culinario, y luego secarlos en estos aros encima del fogón para que con el humo se diseque pues y se pueda conservar por más tiempo. Los calores pues no son motivo para conservar, rápido se echan a perder
las comidas. Y todos estos son descubrimientos importantes que tienen que ver con el proceso intelectual de los pueblos. El que sigue. Y bueno, esto es solo un concepto que hemos discutido en las instituciones. Yo participé, trabajé en varias instituciones que tenían que ver con el concepto de la producción artesanal y teníamos muchos problemas de todo el mundo, de las etnias de las que estaban por ahí, por los callejones, la etnia jiteca, es despectivo, pero pues también, y decíamos, pero entonces, ¿eso también es artesanía? ¿Dónde está la colectividad? ¿Dónde está el proceso histórico? ¿Dónde está la materia prima que le pertenece a un entorno territorial? Pues no lo hay. Es como de aquí, de allá, es ensamblar. Entonces, discutimos un poco el concepto de artesanía como un bien o un producto cultural. Es esto, cultura material, lo que ahora llamamos artesanía. Y que esta creación, que nace por supuesto de un autor, pero nunca se concibe en términos individuales, sino colectivo. Una pieza que yo pueda diseñar en este momento, pues necesariamente lo tengo que socializar a mi colectividad para que primero sufra ese proceso de transformación de la identidad y representación. Y entonces tiene que ser en ese sentido. Si se vuelve individual, deja de hacer artesanía. Se vuelve arte o cualquier otro producto. ¿De qué sigue, por favor? Y pues son estos los alfareros de antigua tradición. Aquí vemos una mujer de Chililico, en el estado de Hidalgo, pegado a la Huasteca veracruzana, que sigue haciendo estas figuras de barro que se parecen mucho a la cerámica arqueológica Pánuco V y utiliza los mismos materiales, casi los mismos bancos de barro y los mismos hornos excavados arqueológicamente existen en la actualidad. Y esto nos habla de una continuidad cultural de esta tradición que por supuesto también se actualiza. No solo hace las formas tradicionales, sino también puede hacer hasta figuritas de las caricaturas. Cars, por ejemplo. Hemos visto que los silbatos que eran palomitas ahora son de las caricaturas, pero ahí están y todavía pintados con tierras. El que sigue. En Veracruz pues tenemos muchos ejemplos. Muy cerca de Jalapa está Chiltoyá, que todavía hace cerámica que es parecida a la cerámica Tres Picos y las otras cerámicas totonacas, Blanca Espuma también, en la región de Papantla, en la Huasteca hay muchísimo material también hacia la zona de Siete Palmas del municipio de Ixcatepec. El que sigue, por favor. Y este es otro concepto que creo que tenemos que tener claro, para no confundir las cosas, que es la manualidad. Por supuesto que no debemos de discriminarla. Hay objetos de la manualidad incluso más bonitos en términos estéticos que la artesanía, pero son dos cosas distintas. La manualidad no representa una colectividad, no es de un pueblo. La manualidad no representa una identidad, ni tiene valores simbólicos, cosmogónicos, ni territoriales. Se rige más bien por modas. Ahora, por otra parte, si esta manualidad sufre todas estas transformaciones que han tenido las artesanías, por supuesto que se puede volver objeto artesanal, que necesita socializarse, que necesita una colectividad que lo adopte y lo adapte y le signifique, y entonces se va a transformar, va a dejar de ser manualidad.
Es lo que ha pasado con el crochet, por ejemplo, los tejidos de gancho o los de horquilla, que hay mucho en la costa veracruzana. Primero manualidad, pasaron a ser artesanía, porque entonces sufrieron toda una transformación de corrientes estilísticas, sobre todo en la decoración, que empiezan a representar la flora, la fauna en los tejidos, las formas, en fin. Y no todo lo que nos parece tradicional, pues lo es. El ejemplo, el vestido de los indígenas. Solo es de origen prehispánico el huipil, el enredo, el quechquemitl y la faja. Todo lo demás es europeo y muchas de las cosas en el siglo XVI y la gran mayoría del siglo XIX. Así de fácil. Las blusas de Chicontepec, que por ejemplo son muy extraordinarias, muy valoradas, las de Papantla, que son de las más hermosas, las de Shakira, que son de la sierra de Guayacocotla, pues todos esos son europeos. Los formatos los vemos en Oaxaca, los vemos en Guerrero, los vemos en Tlaxcala, por todos lados. Significa que elemento introducido, por supuesto, en el siglo XVI, a raíz de la noción de pudor, de tapar el torso de las mujeres, y entonces había que diseñarles blusas. Y la blusa no es otra cosa más que la blusa europea de las campesinas. Y entonces los indígenas lo adoptan, lo adaptan, lo resignifican, lo hacen suyo y forma parte ahora de su identidad. Y ahora hasta tiene nombre. En Chicontepec, por ejemplo, se llama quechtlamitl, la blusa bordada, que es una blusa de corte europea. Los hombres, a veces muy orgullosos, dicen, yo visto como indígena, soy indígena, visto calzón de manta y camisa de manta. Pues que, pues no error, sino qué gran descubrimiento. Resulta que ese era la ropa interior de los españoles. Y como había que taparlos, los hombres solo usaban braguero, usaban sus genitales, entonces había que vestirlos. ¿Y cómo vestirlos? Con la ropa propiamente interior de los españoles, y ahora es el pantalón y la camisa, y por eso también son igualitos. No difiere mucho del de la Huasteca al del sur de Veracruz, o el de Michoacán, o hasta los del Perú, porque son diseños que se traen precisamente con ese fin. ¿Qué cosa va a cambiar? Pues los indígenas nuevamente lo adoptan, lo adaptan, y lo vuelven pues moda en ciertos cortes. La camisa papanteca con el cuello más largo, la de la huasteca, el cuello más arriba y bordado, algunos plisados por enfrente, pero el corte es el mismo. Entonces, eso es de introducción europea, adoptado y adaptada y resignificada. Y no lo estoy criticando, por supuesto. Lo que quiero dar a entender que los pueblos indígenas de México y los de Veracruz y de los municipios viven en una dinámica cultural. Sus tradiciones se transforman día a día y conservan las raíces del origen y lo resignifican, lo actualizan y lo reactualizan, lo vuelven pues al día. Tan es así que ahora los medios digitales son tan importantes para ellos. Creo que saben usar mejor el Zoom y el Facebook y todos estos plataformas más que nosotros. Y a cada rato publican cosas. Ya no es necesario hacer trabajo de campo ni inventarios de patrimonios culturales, porque ellos mismos los suben. Basta con revisar las páginas de Facebook de las regiones de Veracruz como para mirar qué es lo que sucede. Hasta los chismes del día pues pasan por ahí.
Entonces, lo que estoy diciendo es que siempre están actualizados, pero sí conservan las raíces históricas y culturales de lo que llamamos, pues, tradición. Tradición no significa estar estático, tradición implica ese dinamismo. Sigue, por favor. Dentro de estos objetos hay unas cosas que pues no sabemos pues para dónde mirar. Más sucede con las instituciones y los institutos de cultura y los institutos de arte. Creo que se topan con este problema. De repente salen las convocatorias para cierto tipo de cosas y llegan y dicen, bueno, ¿y dónde lo pongo? Y el hacedor o el artífice reclama, dice, pues esto es apegado a lo que dice la convocatoria. Pues entonces tenemos que crear parámetros también por donde mirar. Algunas cosas empiezan a ser híbridos, mitad producción artesanal y mitad, pues, que tiene que ver con las manualidades. El ejemplo, la Shakira. La Shakira entra a México en los años 50, traída de China. Antes había unas Shakiras italianas muy pequeñas que circularon en ciertos pueblos para Veracruz y Ilamatlán. En el momento de Ilamán se producían las mitras, los ornamentos, el cuero con Shakiras, pero no se permitía que los indígenas lo usaran para su adorno personal. Hay varios expedientes donde se les acusa cuentas de avalorios, dice. Y entonces casi que se les contabilizaba las cuentas para que los cosieran en estas mitras y después se enviaban a la Ciudad de México, ya a donde se tenían que enviar. Pero el indígena no tenía por qué usarlo. Pero por supuesto, pues que siempre sucede, se guardaban por ahí algunas cuentas y ahora pues hemos visto estas blusas de corte europeo con estos avalorios del siglo XVII y XVIII en la región de Ilamatlán, Veracruz, y la gran mayoría, todos son de los vidrios chinos que llegan en los años 50 y se masifican entre los 60 a los 80. Y nace ahí todo el trabajo de la Shakira, y nace el arte huichol también. Pues como no había cuentas de Shakira, pues antes pegaban semillas, y pues no hacían todos estos grandes arte. Ahora lo hay. También precisamente la introducción de elementos permite esto. Los creadores pues comienzan con elementos híbridos. De repente retoman cosas de la tradición artesanal, los artistas, y lo mezclan. Y ahora hay una gran polémica ahí entre qué cosa es, si es robo de producción intelectual, a quién le pertenece. Incluso, sobre todo, traen el pleito con los creadores de la moda, cuando sustraen elementos decorativos de los textiles y los ponen en otros vestidos, o tal cual se la copian. Pero si nos vamos a los procesos históricos, dicen, es que en términos reales no le pertenece ni uno ni al otro. Entonces tenemos que tener una idea muy justa en términos del derecho. A nivel cultural podemos decir lo que podamos, pero resulta que nadie, si sucediera esto de los tribunales y dieran pruebas, por supuesto que nadie las tiene. Los que los tienen un poco son los museos y mostrarían lo que tienen. Y ahí hay, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si Chicontepec le roban a alguien de los diseñadores modernos, compra una blusa y la replica. Con alguna computadora y unas máquinas, de repente lo pone en las tiendas. Y algún indígena dice, pues nos ha robado nuestros diseños. Supongamos que el alegato procede, se van a los tribunales, piden pruebas,
y a veces pues se recurren a otras instituciones como el Museo Nacional de Antropología y los depositorios de los museos. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros? Pues mostrar esas coloniales que vienen de Europa. Y si los cotejamos con los de Chicontepec, pues la forma, comenzando por la forma no es de ahí. Los diseños tampoco son de ahí, son adoptados y adaptados. Los dechados coloniales. Entonces, pues, ¿qué diría? Y así suceden muchas cosas. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los que trabajamos en el ámbito cultural, cómo documentar y qué poner peso. Estoy diciendo que esto no se puede ganar en los tribunales. Por supuesto que en materia de este tipo, que ahora es la sustracción de elementos culturales que no les pertenece, el alegato no debe ser imagen, sino debe ser la representación, porque la misma águila bicéfala que está en el dechado colonial que se trajo de España o de Inglaterra, o que están en los museos europeos, y que es el mismo que reproducen los indígenas, o el árbol de la vida de los enredos, pues efectivamente admitimos que esos árboles totonacas son de Hungría y son de antes de la llegada de los españoles hasta los mismos puntos. Se puede contar las puntadas. Entonces, por ahí ya estamos perdidos. Nuestro alegato no debe de ir por ahí, no debe de ir por la imagen, no debemos de reclamar la imagen, debemos de reclamar la representación, porque la representación está cargado de identidad y la identidad nos conlleva la cultura. Si bien la imagen es la misma, si contraponemos los dos objetos, el de antes de la llegada de los españoles y el contemporáneo, las cosas son distintas. Las totonacas tienen algo particular, que son los árboles de la niña, que son los árboles de la vida, que tienen mitos detrás de ellos. O sea, esa carga simbólica, ese sería nuestro alegato, la representación, y es lo que llamamos icono. Por lo tanto, no debemos de andar reclamando imágenes. La imagen puede ser paralela. De hecho, hay culturas más antiguas que México que tiene cosas tan parecidas. El Perú, por ejemplo, que tiene materiales de 5000 antes de Cristo, los textiles físicos, incluso esculturas, y que nosotros también los tenemos en México, lo cual implica que son paralelismos culturales. No es que se haya copiado una cultura y otra, sino las culturas llegaron a una misma conclusión, y esa es la riqueza de la producción intelectual, que tiene que ver pues con la representación, con el sistema de creencias. Por supuesto que la imagen del Perú no significa lo mismo que el de Mesoamérica, o tal vez sí, pero tiene contextos distintos. Entonces, por ahí debemos de retomar las cosas. Los textiles del norte de México son muy parecidos a los textiles arqueológicos de antes de Cristo del Perú. Las gasas, estas que les enseñé, que hacen en la Sierra de Puebla y también en Veracruz, resulta que desaparecieron un poco como 300 antes de Cristo en el Perú, y en México los tenemos vivos. Entonces, algo sucede ahí, que son conocimientos que van naciendo, pues van surgiendo en tiempos y en espacios distintos, pero que se dan ahí. El arte de hilar con malacates y sembrar el algodón no es de los totonacas, no es de los nahuas de la Huasteca. Lo vemos en Egipto,
lo vemos en Mesopotamia, lo vemos en el Perú, pero aquí también lo tenemos. No estamos desvalorando, simplemente lo estamos posicionando, que el conocimiento del hombre pues va surgiendo en tiempos y en espacios distintos, y la capacidad intelectual llega a la misma conclusión a veces, porque las cosas se dan en ese sentido. La geometría pues es compartida, porque la geometría parte de principios básicos: derecha, izquierda, cosas axiales, cosas que se pueden hacer en cenefa, cosas que se pueden hacer en red, que pueden crecer a los 4 lados o de los 2 lados. La arquitectura sucede lo mismo. Y entonces, pues, con esto quiero dejar claro que la riqueza de las tradiciones de los pueblos indígenas es precisamente la interacción cultural. Ahí radica, no en el etnocentrismo, no en el localismo, sino en esta capacidad de sustraer, de abstraer elementos de todos lados y crear una síntesis de ello. Y esa síntesis son las nuevas creaciones, es propiamente el concepto de la creación y el concepto de arte, de la concepción estética, las nociones pues de cómo concluir y cómo percibir lo bello, lo que es accesible y lo que es identitario y lo que no es identitario. También hay producción que se hace para el comercio y hay cosas que se hacen para uso propio o para uso comunitario. ¿Qué sigue, por favor? Vemos, por ejemplo, en la región de Perote, que hacen estas obras de yeso, son unas alcancías que tienen unos patrones ya hechos con látex y se producen masivamente los loros que uno quisiera. 5,000, 10,000 loros. El mismo loro, las vecinas de Blanca Espuma lo hacen a mano. Hacer uno les lleva hasta 15 días estar detallándole, luego pintándolo, meterlo al horno, porque es barro y este otro es de yeso. Y los costos pues son distintos porque tienen que ver el ámbito de la cultura distinta. Sí. Las materias primas de estos objetos pueden ser primarias, de recolección directa y de recolección indirecta. Eso quiere, y hay otras que son secundarias, las de recolección directa, que el mismo artesano se va al monte, recoge el bejuco, el barro, lo lleva a su casa, lo procesa, lo hornea y lo comercializa. Y la indirecta es que tiene quien le provea, quien le lleve el barro, quien le haga ciertos procesos, quien le hornee y quien le venda. Y así lo mismo las materias primas. Las secundarias a veces se compran. Por ejemplo, los textileros casi no producen hilo. El hilo lo compran de las fábricas. Sin las fábricas no pueden vivir. A veces la compra es local, a veces es regional y últimamente adquisición industrial. Se van a las fábricas. Y entonces la fábrica les produce el calibre del hilo que necesitan. Para el caso de los textiles, el que sigue, por favor. En otros se sigue produciendo las cosas que aparecen arqueológicamente, pues siguen estando las variedades de algodón y que tiene que ver con la intelectualidad de la agronomía, pues, la agricultura, de cómo clasificar. Tan es así que tenemos algodones que son arbustas y tenemos plantas medianas y tenemos árboles de algodón. No conformes con eso, tenemos pigmentados naturalmente, que así se da el capullo, de color café, de color beige, de color amarillo, de color verde y colores rojizos. Y eso tiene que ver con
procesos de selección de semillas y de injertos y de muchas cosas que también lo hicieron los pueblos y lo siguen haciendo y que sigue. Y aquí vemos, por ejemplo, el algodón café de la Huasteca, que es de árbol, es de fibra muy corta, pero también hay de capullo muy grande, para el caso del sur de Veracruz. Que los vamos pasando un poco más rápido ya, por favor. Las organizaciones, vemos que de repente hay instituciones que dicen, ya no hagas el petate porque no se vende, ahora haz bolsitas, que eso sí se podría vender en la ciudad. Entonces ya hay intervenciones externas y entonces ya está la cultura impuesta por ahí, que no es mala, pero ya hay otros procesos de intervención, los que siguen. Y vemos que hay cambios de materiales. De repente llega el ecologista y dice, ya se acabaron todas las palmas, benditas señoras, porque hubo un pedido de 10,000 canastas y pues no había tantos árboles, tantas palmeras. Y entonces pues se acabó. Y resulta que hay otro pedido de 10,000 canastas y entonces recurren a los materiales sintéticos. La rafia, por ejemplo, que es un plástico, la misma técnica, solo cambian la materia prima. Y a veces hasta más duradero. Y bueno, ahí entran otros conflictos, el monopolio, quién lo distribuye, quién lo fabrica, y cómo, qué cacique del pueblo lo tiene capacidad de revenderlo. Nos seguimos. Un poco la clasificación general que se ha dado de las artesanías por su materialidad y por sus funciones. Estos a grandes rasgos, lo que hay desde alfarería y cerámica hasta cosas de metales. Entonces, hay otros que se clasifican por sus funciones, entonces en juguetes, en máscaras, en instrumentos musicales y en miniaturas, pero el material puede estar inmiscuido en esto. Esto también ha sido un gran problema en cómo clasificarlos. La contextualización y el contexto, pues muchos elementos que se tienen que considerar, el concepto de la naturaleza que tienen los artesanos para que no haga depredación, el hombre mismo en sociedad y luego su cultura, la organización que tienen, el concepto de tradición que conlleva conocimientos, estos conocimientos implican saberes prácticos y saberes intelectuales, las materias primas se tienen que procesar con todos estos elementos, con los saberes, con los conocimientos técnicos, y luego hay una transformación de las materias primas a través de las técnicas y los acabados. Y finalmente está el objeto. Y luego tenemos también formas de los objetos. Formas, tamaños, diseños. Hay una cosa nueva que se llama diseño aplicado, que les encanta a las instituciones. Dicen, esa canastita que tienes en el pueblo, pues como que no está bonita para mí. Te voy a diseñar otra para llevarla a la ciudad. Esa sí se va a vender. Entonces eso se llama diseño aplicado, proceso productivo, cómo se hace la producción. Ahí está la máquina, la fábrica humana y a veces la fábrica familiar. Los niños hacen una cosa, los adultos otra cosa, y los adultos mayores otra cosa. Y finalmente hay un jefe o un gandaya, entre comillas, ahí, el que cobra, el que vende, y no sabemos cómo distribuye el gasto, el adquirido, el bien que se vendió. El uso y la función de los objetos es muy importante. En comunidad tiene un uso y una función, pero si se saca de su contexto puede servir de objeto decorativo hasta trapo de cocina o trapeador. Eso no importa, dependiendo quién lo compró. Tiene, pues, puede hacer lo que quiera
Y pues así es el mercado. Pasa a ser de objeto cultural a mercancía. Y entonces pues nacen los artesanos como concepto, como creadores, como fabricantes, y tiene que ver la economía, los sistemas económicos, y por lo tanto hay un territorio dentro de la economía, quién controla qué, hasta llega, qué ámbito de acción tienen estos objetos o mercancías, y finalmente la identidad de estas mercancías u objetos que podemos identificarlas. Dicen, ay, mira, en ese mercado está la jícara de Acapetlaguaya, hasta aquí llega. O el morral de Tantoyuca lo usan hasta en Cuetzalan, Puebla. Y pues eso es el territorio y la noción de la identidad. ¿Qué sigue, por favor? Nos saltamos un poco eso que ya lo vimos. Y finalmente la iconografía artesanal, que eso es lo que les he hablado mucho, la representación. No nos vayamos por la imagen ni por la forma, sino por este concepto que es la iconografía, que es la representación, que tiene que ver ya una ideología, tiene que ver una visión del mundo, tiene que ver pues un simbolismo y una conceptualización del objeto. El que sigue, por favor. Y también tenemos pues el artesano, ¿cómo lo definimos? Que más que artesano es el artífice, el que crea los objetos, tiene una habilidad técnica tradicional, y cuando decimos tradicional, que tiene procesos históricos, que aunque trabaja de manera individual o familiar, siempre entra en el ámbito de la colectividad. Hace las cosas casi siempre con las manos y de vez en cuando apoyado por ciertas máquinas semimecánicas, el que sigue. Y yo creo que terminamos con esta imagen, que es muy bella, es una figura de Jaina Campeche, donde está una tejedora, es del periodo clásico entre 600 al 900 después de Cristo, que nos habla de estas diosas que dan como origen al dios del maíz, y lo que está en su telar es un pajarito que está parado, que en muchos mitos, tanto antiguos como contemporáneos, es el colibrí. Y entonces el colibrí molesta a la tejedora le pega al pajarito, el pajarito se medio muere, lo levanta la tejedora y lo mete por debajo de su huipil. Y al meterlo en su huipil, pues sigue tejiendo, inspirado, de hecho hasta retrata al pajarito ahí en el tejido, y se olvida, y de repente se da cuenta que está embarazada, y da luz generalmente al dios del maíz en muchos de los mitos de México antiguo y del México contemporáneo. Del otro lado tenemos un bordado, un fragmento de un bordado de Ixpichil, Quintana Roo, que tiene el mismo colibrí, y el mito es similar. No tenemos a la figurita de Jaina, los indígenas nunca han visto la figurita de Jaina porque está en el acervo de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, y esta es la vestimenta de ellos. Y entonces cuando le preguntamos que qué es eso, qué es esa representación, la gente nos dice que es el mito del colibrí que crea al dios del maíz, por lo tanto es un mitograma. Entonces decimos que los textiles sirven como referentes para crear el diálogo en los mitos. No es cierto que se leen como libros. Los textiles no se leen como libros porque no son libros. Los libros son lineales y estos no son así. Estos son referentes míticos. La imagen nos alienta a reflexionar, a repensar, a rememorar esos hechos míticos.
Entonces sí sirven como referentes míticos y este es la representación. Y aquí terminamos y yo les agradezco muchísimo. Espero que después tengamos algún diálogo más directo con el público, que puedan preguntar y que podamos crear ya una comunicación para desentramar pues algunas de las dudas. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, maestro Arturo Gómez Martínez, pues agradecemos su intervención. Este es una ponencia prácticamente y pues creo que nos ha dejado pues ampliada la percepción de lo que pues son nuestras raíces, lo que es la definición del arte como una concepción amplia, por ejemplo, ¿no? Todas las similitudes culturales que puede haber entre los pueblos indígenas y bueno, y todo lo que hay después de la conquista. Toda esta dualidad de los dioses, versus con las creencias judeocristianas que nos traen el producto de la misma conquista, cómo va la concepción de estas mismas creencias, ¿no? A permear al pueblo mexicano y pues que de alguna manera pues nosotros estamos llevando ya y por lo cual somos conocidos en todo el mundo, ¿no? Bueno, la gastronomía, cómo puede todo esto, lo que ahora utilizamos como la grasa, como si fuera algo nuestro, ¿no? Y el dulce que nos traen también de otros lugares. Y bueno, la aportación que damos a la humanidad con estos instrumentos para cocinar, que ahora son utilizados también en otros lados. Por último, habla acerca del valor de las artesanías en cuestión a cómo consiguen las materias primas. Igual, muy interesante los conceptos de los cuales nos habla, lo que es el arte, los conceptos de arte, de manualidad, el híbrido, ¿no? El conocer nosotros esta forma de identidad y cómo manejar todo esto que estamos llamando parte de nuestra cultura, lo que es la icografía artesanal y al final de cuentas la concepción de la palabra artesano como tal. Creo que es algo muy, muy interesante y seguramente va a dejar puerta a muchas preguntas futuras, pues a otra intervención, si usted nos los permite más adelante, porque todo lo que usted está diciendo, a final de cuentas, es algo en el cual nos amplía la forma de ver nuestra identidad cultural y conocer todo esto que nosotros vemos tan cotidiano y ver que estamos permeados no solamente de situaciones indígenas, sino de pues ya hibridaciones, como usted mismo los está manejando. Entonces, pues en nombre del Instituto de Acción a la Cultura y el Centro Cultural Atarazanas, le damos las gracias en nombre de nuestro director del Centro Cultural Atarazanas, Francisco Morán, por esta interesantísima exponencia que nos está dando y pues esperarlo ver pronto por aquí, por estos medios. Con mucho gusto. El otro tema interesante son las fiestas. ¿Cómo no? Sí, sería una manera muy interesante, efectivamente, como usted lo está diciendo, de ver toda esta percepción. Sí. Y bueno, nos va a terminar dejando con esa visión de nuestra cultura y pues reconsiderarla y también darle pues un valor muy, muy importante a final de cuentas. Así es. Sí. Pues gracias a ustedes. Hasta luego, maestro. Luego. Sí.